Buenos días. Bienvenidos al conversatorio con los candidatos a la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario, organizado por Asoprudea. Agradecemos su presencia e interés en este espacio, donde escucharemos a quienes aspiran a representar al profesorado en el máximo órgano de gobierno universitario durante el periodo 2025-2027. Este es un momento para conocer sus propuestas, visiones y compromisos frente a los desafíos que enfrenta nuestra comunidad académica. Agradecemos especialmente a los candidatos y candidatas por aceptar esta invitación y por su disposición para dialogar. Este conversatorio tiene transmisión directa por Zoom para los profesores que por su condición de teletrabajo y para quienes se encuentran en regiones puedan estar conectados con nosotros el día de hoy. Es por ello que le solicitamos a los presentes autorización para que este material sea publicado posteriormente en nuestro canal de YouTube. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Para la moderación de este espacio nos acompañan la profesora Jacqueline Duarte, es doctora en Ciencias Humanas y Sociales adscrita a la Facultad de Educación. Y el profesor Omar Alonso Urán Arenas, sociólogo y doctor en planeamiento urbano y regional, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Les agradecemos su guía para facilitar un diálogo respetuoso y enriquecedor. Nos acompañan los candidatos a la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario, pertenecientes a las 4 de las 5 planchas avaladas por la Secretaría General de la Universidad. La plancha 2, conformada por los profesores Elkin Libardo Ríos Ortiz como candidato principal y el profesor Luis Guillermo Duque Ramírez, expresan sus más sinceras excusas a través del siguiente comunicado. Medellín, abril 24 de 2025, Junta Directiva Asoprudea. Cordial saludo. Con toda deferencia, nos excusamos de asistir al foro programado por ustedes el día 25 de abril de 2025 en el Auditorio de Extensión. Las razones académicas que nos impiden asistir se deben a que el profesor Luis Guillermo Duque está programado por la Facultad de Medicina este viernes 25 de abril para realizar rotación con los estudiantes de quinto semestre en el Hospital Alma Mater. Y el profesor Elkin Libardo Ríos tiene programada una salida de campo para realizar un análisis sobre la viabilidad de proyectos de sistemas productivos sostenibles en el predio Palmitas, como escenario de construcción de paz territorial urbana, con énfasis en reincorporación y memoria, en compañía de otros miembros de la Unidad Especial de Paz. Reiteran que su propuesta es el resultado de un ejercicio de construcción colectiva que articula la perspectiva de los profesores y las profesoras de la Universidad de Antioquia, sus expectativas sobre la gestión de los próximos representantes profesorales ante el Consejo Superior Universitario, sus necesidades más sentidas y sus ideas de cambio, y que, como lo manifiestan en su propuesta, se comprometen con los intereses del profesorado, con tener indicadores de gestión que les sirva al estamento para hacer control político como representantes y a la continua interacción con las y los profesores como un compromiso de ética y transparencia. Entonces nos acompaña la plancha, los candidatos, como les decía. La plancha número 1 está conformada por la profesora María Isabel Duque Rondán en calidad de candidata principal, quien es doctora en educación y contadora de la universidad, profesora titular en el Departamento de Ciencias Contables desde 2003. Y el profesor Mauricio Múnera Gómez, doctor en Ciencias Humanas y Sociales, profesor titular desde el 2010 en el Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes. Le sigue la plancha 3, conformada por los profesores Nelson Orozco Alzate en calidad de candidato principal, quien es doctor en Administración Gerencial e Ingeniero Industrial, profesor titular desde 1990 en el Departamento de Ingeniería Industrial, y la profesora Lucía Estela Tamayo Acevedo, doctora en Ciencias Médicas y enfermera, profesora titular desde 1997 en la Escuela de Microbiología. En la plancha 4 nos acompañan los profesores Nelson Enrique Lozada Barahona en calidad de candidato principal,
quien es magíster en Administración y administrador de empresas, profesor titular desde el 2016 en el Departamento de Ciencias Administrativas. Y su dupla, el profesor John Mario Muñoz Lopera, doctor en Gobierno y Administración Pública, profesor titular desde 2004 en el Departamento de Trabajo Social. Y en la quinta y última plancha se encuentran los profesores Juan Camilo Villegas Palacio como principal. Él es doctor en Recursos Naturales e Ingeniero Ambiental, profesor asociado desde 2004 en el Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y la profesora Natalia Gaviria Gómez, doctora en Ingeniería Eléctrica, profesora asociada desde 2006 en el Departamento de Ingeniería Electrónica. A continuación, los profesores moderadores expondrán la metodología que se desarrollará en esta oportunidad. Muy buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento muy grande a los profesores quienes se encuentran aquí presentes en el auditorio del edificio de extensión y también a quienes se han conectado a través de nuestra cuenta de Zoom. Y quisiera iniciar este conversatorio que lo hemos denominado Retos de la representación profesoral ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, periodo 2025-2027. Queridos candidatos, queremos expresarles un saludo. Queremos extender un reconocimiento muy especial a cada uno de ustedes que ha manifestado su interés en postularse como representante profesoral al Consejo Superior. Su decisión refleja un profundo compromiso con la vida institucional y una valiente disposición para asumir una tarea tan significativa como compleja, la de ser voz y puente entre el profesorado y los más altos niveles de toma de decisiones de nuestra universidad. Su trayectoria académica, su liderazgo, su conocimiento profundo del quehacer universitario y su sensibilidad frente a los desafíos que enfrenta la educación superior son cualidades que fortalecen y dignifican esta postulación. No cabe duda de que su interés responde a una genuina vocación de servicio, a un deseo de contribuir al desarrollo armónico de nuestra comunidad y a la construcción de una universidad cada vez más participativa, incluyente y pertinente. Profesores y profesoras aspirantes, créanme que para nosotros, como miembros de la Asociación de Profesores, pero también para todos los profesores que están conectados aquí y que no hacen parte de la asociación, es un placer tenerlos aquí, es un orgullo y para nosotros es un honor que varios profesores se hayan presentado a este cargo tan digno y tan importante. Recuerden que de parte de nosotros los profesores y profesoras tendrán todo nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. 2 de ustedes serán elegidos y sabemos que es un reto difícil, pero que lo van a hacer bien, porque tienen todos una trayectoria académica, experiencial, administrativa y un profundo deseo del bien común y del sentido de lo público. Por eso estamos acá. Entonces ya damos paso al profesor Omar, que nos va a explicar la metodología. Gracias, profe Jacqueline. Muy buenos días a todos, a todas. Saludo a todos los candidatos y candidatas a nuestra representación profesoral. La metodología pues es muy breve, muy sencilla. Voy a leerla pues para mayor claridad. Para asegurar la precisión de los turnos en las respuestas de los candidatos y candidatas, hemos dispuesto de un semáforo que 1 minuto antes indicará el momento que se ha terminado el tiempo de intervención. El orden de ubicación corresponde al número de inscripción de los aspirantes a la rectoría. Aquí está el semáforo, para cuando esté el minuto lo vean allá. En este sentido, para evitar que nadie tenga ventaja o desventaja, las preguntas se formularán siempre de izquierda a derecha, independiente de que existan sillas vacías, es decir, que algún candidato no asista. Pero en cada ronda se alterna quien inicia. Así, por ejemplo, somos los 4 candidatos, entonces iniciaría el que haya 1, 2, 3, y después empieza de izquierda a derecha. Es izquierda, pero visto desde allá. No, izquierda. Ajá, bueno. O sea, pero como sea. Ah, sí. Sí. Y entonces inicia así, vamos saltando, vamos. Listo. Eso va a rotar. Para el desarrollo de la asamblea se han dispuesto 4 momentos. El primero versará sobre preguntas generales.
El segundo será preguntas del profesorado. Aquí, pues, que las tenemos aquí en esta hojita y las sacamos. El tercer momento son el micrófono abierto aquí a los asistentes y el cuarto, preguntas entre los candidatos. ¿Sí? Y que nos haríamos como contrapreguntas, respuestas de ética. Entonces, para empezar, nosotros tendríamos por cada uno de estos 4 momentos 2 minutos por respuesta. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta general que tenemos es la número 1. Una vez sean elegidos, ¿de qué forma apoyarán las consignas de defensa de la educación pública y los derechos del profesorado? Aclaramos que cualquiera de los dos puede responder la pregunta. Ustedes deciden quién lo hará. Empezamos con la profesora María Isabel. Muy buenos días para todos y todas. Estamos muy agradecidos de que se abran estos espacios. Quisiéramos que hubieran más, pero bueno, agradecidos por esta oportunidad. Frente a la pregunta que nos hacen, les queremos contar que nuestra propuesta está construida de una manera que defiende los ideales del ser profesor universitario. La defensa del derecho a la educación superior como parte del derecho fundamental a la educación, la dignificación de la labor docente, unos asuntos que son muy críticos en estos momentos en la universidad, como son la defensa de este proyecto público, pero bajo la óptica del bien común, el defender la transparencia en el manejo de los recursos y la toma de decisiones, y el buen gobierno universitario. Entonces, creemos que en esos 5 pilares en los que se sustenta nuestra propuesta están detalladas todas las banderas que ha defendido Asoprudea, los diferentes sindicatos de profesores y profesoras de cátedra y ocasionales, y todas las defensas que se han hecho en las diferentes instancias de la universidad. No solo agremiaciones, sino desde el estatuto profesoral, el estatuto general, todo lo que se ha abanderado que representa garantizar el derecho a una educación superior de calidad, están consignadas en nuestra propuesta. Creemos firmemente que la representación profesoral en el Consejo Superior Universitario, en un momento como el que atraviesa la universidad, es fundamental. Es fundamental porque nosotros y nosotras somos quienes conocemos de primera mano la universidad. Conocemos sus procesos formativos, conocemos sus procesos administrativos, conocemos sus procesos financieros. Entonces, en un momento donde la universidad tiene que tomar decisiones tan importantes, es necesario defender todas las banderas que nos congregan. Gracias. Seguimos con la profesora Lucía o el profesor Nelson. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un placer estar en este escenario tan importante de la universidad con todos los profesores. La respuesta va directo a que vamos a estar de acuerdo integralmente con las consignas de Asoprovidea que realmente van en concordancia con la defensa del profesorado, con mirar los intereses a través del bienestar universitario. Tiene que ver también con la crisis que estamos pasando nosotros a nivel financiero y quizás también a nivel de procesos dentro de la universidad, porque hay diferentes crisis. Además, queremos establecer una cohesión con claridad política, pedagógica y que apueste a un futuro compartido donde todos nos unamos a un mismo fin, que es el que concierne a la defensa de la universidad y a los intereses de todos los profesores de la universidad. Somos muchos profesores que tenemos muchas necesidades y esas necesidades hay que vincularlas en el Consejo Superior Universitario, en el cual nos comprometemos nosotros a estar allí en todo el análisis y las discusiones que sean pertinentes en el desarrollo de los intereses del profesorado en su defensa hacia un buen vivir dentro de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Cierto. Bueno,
con la experiencia que he vivido acá en la Universidad de Antioquia, donde siempre he estado asociada y siempre he hecho parte como ser político en la universidad. Yo creo que es importante como hacer una difusión de la historia de la universidad misma y de nosotros como una asociación que estamos aquí con, pues que estamos en la universidad. Entonces, reconocernos como seres históricos en la Universidad de Antioquia. Gracias. Seguimos con el profesor de historia, profesor John Mario. Muy buenos días. Un saludo a los colegas que están aquí presentes y a los que están conectados. Importante mencionar que la Universidad de Antioquia es una institución que marca línea precedente a nivel nacional en la educación pública. Y los procesos que aquí se han dado históricamente han movilizado soluciones de país, como lo que ocurrió en el año 2018. Entonces, desde la representación profesoral, tenemos que convocar al Consejo Superior para solucionar la fuerte y crítica situación que tenemos desde lo financiero, que es un problema que atraviesa a las 32 universidades públicas del país. La Universidad de Antioquia debe liderar ese proceso y el profesorado juega un papel muy importante para motivar, para convocar al Consejo Superior para que solucione ese problema de manera estructural. Esa solución va a ser muy importante porque como siempre somos ejemplo en el país, va a ayudar a que las otras universidades encuentren caminos para salir de esta profunda crisis que nos aqueja a todas las instituciones universitarias. No, de manera sintética, hemos estado siempre en la lucha profesoral, hemos estado en todos los espacios y hay un punto de inflexión en este momento muy importante en la universidad y nuestros, digamos, derechos pueden ser vulnerados de acuerdo a esta crisis. Por ejemplo, la necesidad de que no nos toquen otras locaturas de representación, la necesidad de que haya formalización, pero con presupuesto a la base, la necesidad de que el profesorado no pierda la garantía que ha ganado durante tantos años. Y eso es fundamental. Creo que nosotros sabemos hacerlo y lo vamos a defender siempre. Cualquiera la plancha lo va a hacer porque partimos de un principio básico y es la ética y la responsabilidad con el bien público y el bien colectivo. Creo que esa es nuestra responsabilidad histórica en la Universidad de Antioquia y hacia allá vamos a allanar el camino para hacerlo. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias a la asociación por organizar este foro. Un saludo a las compañeras que están aquí y a las personas que están conectadas también. Nosotros decidimos proponer nuestro nombre porque estamos conscientes de que hay una crisis profunda en la universidad, que se necesita hacer reformas, no solamente en esta universidad, sino también en la educación superior y que los profesores con nuestras capacidades de conocimiento objetivo, de diálogo, de creatividad, estamos básicamente llamados fundamentalmente a ser parte de la solución a estos procesos, a estas crisis. Nosotros creemos en la educación superior como un derecho fundamental y como tal entonces debemos defenderlo. Creemos también que es necesario liderar la discusión sobre la reforma a la Ley de Educación Superior. Para eso proponemos también coordinarnos con otras representaciones dentro y fuera de la universidad. En este momento la reforma, digamos, aunque está planteada, no es una prioridad dentro del debate nacional y creemos que desde el profesorado debemos liderar ese debate. Y adentro de la universidad estamos convencidos de que la manera para resolver las crisis que hay aquí adentro son a partir de reformas progresivas y no regresivas. Estamos comprometidos adentro del Consejo Superior Universitario a defender los derechos adquiridos, a asegurarnos de que las soluciones que se planteen adentro de la universidad no vayan en detrimento del bienestar del cuerpo profesoral, sino todo lo contrario, que se apalanque el del conocimiento y la objetividad que nosotros tenemos para proponer soluciones creativas a las crisis que estamos viviendo. Listo. Pues muchas gracias, profesores, profesoras. Vamos pues con la segunda pregunta, pero antes informarles que estamos conectados 74 personas, al 81 ya. Bueno, el dato ahí, entonces 81 para que no estamos tan poquita, hay buena gente presenciando, entonces
La segunda pregunta, y que iniciaría el equipo de profesor Nelson y profesora Lucía, es ¿qué estrategias se imaginan, tienen para lograr una mayor cohesión del profesorado, tanto en la universidad, diría yo, que también a nivel nacional? Bueno, la base principal de la respuesta a tener unas estrategias claras de cohesión profesoral están en el paso a paso de la palabra que se insinúa en cada una de las voces de los profesores y que son escuchadas por todos, lo cual entonces es necesario primero tener ese nivel de escucha y reconocimiento del profesorado. Así entonces, las estrategias fundamentales que podemos tener en cuenta para este evento de cohesión es básicamente potencializar esa idea que tienen los profesores de que la comunicación, de que nos podamos reunir y que hagamos foros continuos donde el representante profesoral del Consejo Superior Universitario sea como el hilo que acoge todas esas ideas de los profesores, las discute en el Consejo Superior y mira entonces esa evolución para poder entonces tener mejoramientos en acciones que puedan tener los profesores que representan en el Consejo Superior a todos sus colegas. Es fundamental que las respuestas que se generen dentro de análisis que se generen en el Consejo Superior Universitario sean conocidas por todo el profesorado. Esa es una situación bien importante, porque nosotros, dentro del concepto de la operabilidad docente, investigativa y de extensión, tenemos que unirnos. Si no hay unión en estos momentos, que es la oportunidad, pues hombre, estamos en una situación muy lamentable porque todo el mundo pues, tiraría para un lado o para el otro. La idea es que haya cohesión y eso es lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias. Profesor Nelson Lozano, del equipo. La cohesión con el profesorado, con John Mario coincidimos en que la representación profesoral tiene que conversar directamente con la base, ¿cierto? Hay mecanismos que debemos retomar máxime en un momento en el que las crisis tienden a dividirnos, a fragmentarnos, y esa conversación directa con el profesorado hay que reactivarla en la medida que podamos tener representaciones en las unidades académicas y que las representaciones de las unidades académicas se activen un mecanismo tan importante como lo es el claustro de profesores. Ahí tiene que haber una presencia directa, una conversación fluida de la representación profesoral en el Consejo Superior con las demás representaciones. Yo creo que tanto históricamente como la dinámica universitaria se han construido los espacios y debemos llenarlos. Y yo creo que esa cohesión nos debe invitar a que a partir de la palabra, de la conversación, podamos tender los puentes necesarios para que las diversidades del profesorado podamos confluir en la construcción de una solución integral y estratégica y transversal a la crisis que atravesamos. Yo creo que el llamado es a que en este momento de crisis salgamos fortalecidos como estamento profesoral, tanto los profesores de cátedra como los profesores ocasionales, como los de planta, y a partir de ahí construyamos una universidad que pueda responder a los desafíos sociales que se avecinan y que actualmente estamos enfrentando. Profesor Nelson. Juan Camilo. Bueno, no, nosotros también pensamos que el diálogo es la herramienta principal para ejercer la representación profesoral. Pensamos que en este momento, infortunadamente, los profesores hemos estado divididos y creemos que la unión de los profesores en este momento es fundamental. Consideramos que la representación profesoral no debe estar sola tampoco frente al superior y que hay que conformar un equipo de profesores que apoyen la representación profesoral. En primera instancia, digamos, los representantes a las facultades, a los consejos de facultad, son un buen equipo. La representación ante el académico forma parte de ese equipo
Entonces pensamos que los representantes profesorales no debemos estar solos y debemos activar también herramientas alternativas, o sea, comunicaciones electrónicas, comunicaciones físicas, el diálogo es fundamental. Adicionalmente, hemos propuesto tener reuniones previo al Consejo Superior con este equipo, donde podamos compartir cuál será la agenda del superior y llevar a este espacio, digamos, los asuntos a discutir. Y obviamente esas reuniones se utilizarán también para dar informes posterior a los superiores, a los consejos superiores. Y tenemos también pensado conformar un observatorio. El observatorio nos permitiría también tener de manera constante, digamos, censar de manera constante los problemas para poder también llevar propuestas estratégicas al Consejo. Muy buenos días. En un momento de multicrisis, la cohesión de los profesores es muy importante. Entonces, proponemos nosotros la construcción de una red de representantes profesorales que articule no solamente el académico y el superior, sino también representantes de investigación, de extensión, de CODEO, del FUA, porque son muchos los profes que aquí asumen cargos de representación, además de los claustros y las unidades académicas. Esto ligado a una necesaria comunicación que tiene que pasar por una caracterización del profesorado de la Universidad de Antioquia. Si uno mira en este momento, no es muy claro cuál es el profesorado que tenemos. Por asuntos etarios es importante mirar quién se comunica de qué manera, cuáles medios usa más para que llegue la información. Entonces me parece muy importante un plan de comunicaciones bajo una caracterización del profesorado. Más o menos tenemos en este momento 6.826 profesores, el 69% de ellos es de planta regular, el 22%, perdón, el 69% es de cátedra, el 22% es de planta y el 9% es ocasional. Estos datos cambian de manera constante. Y es muy preocupante que las actuales normativas impidan la participación de los profes de cátedra, por ejemplo, en ese espacio que estamos deliberando. Solamente estamos participando de planta u ocasionales. Una tarea importante para la cohesión es que se reconozcan los profes de cátedra como parte de este proceso, porque son casi el 70% de la Universidad de Antioquia. Entonces, allí una acción importante que proponemos en eso de la cohesión es una modificación de normativas, en ellas también las que sustentan, por ejemplo, estas participaciones, para que todos estemos en igualdad de condiciones y que no sea un privilegio de unos cuantos que hemos logrado pasar un concurso público de méritos, porque no somos los únicos que sostenemos la Universidad de Antioquia. Y finalmente, en este ejercicio, la importancia de consolidar una red también o de unirnos a esas redes externas de representaciones que vienen liderando trabajos muy importantes a nivel nacional. Ello es fundamental. Reiterar que ya tenemos espacios de reunión, profe Natalia, como lo son las asambleas. Hemos estado liderando las asambleas durante un tiempo y hemos encontrado allí que no tenemos una base de datos cierro allí suficiente para convocar los profes. Es importante contar con ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores y profesoras. Damos paso al segundo momento de este conversatorio que corresponde a las preguntas del profesorado. Recordemos que la asociación, a través de las redes sociales y del portal, compartió un formulario digital para que los profesores y profesoras expresaran sus preguntas a los aspirantes a la representación profesoral ante el Consejo Superior. Aquí tenemos las preguntas. Vamos a iniciar con el profesor Nelson Lozada en el turno que le corresponde. Por favor, profesor, pasamos la pregunta, elegimos una al azar y tenemos 2 minutos para la respuesta de esa pregunta. No, cada uno va eligiendo una pregunta, son distintas. Sí, por favor, profesor Laley. Sí. Profesor Nelson. En esta época de elecciones de representantes a cargos directivos como decanos, ¿cuál sería su posición frente a la consulta de profesores y estudiantes en caso de quedar en el Consejo Superior Universitario? ¿Respetaría esta votación? Si hay empates técnicos, ¿cómo lo solucionaría? Bueno, hicimos una propuesta, de hecho está por escrito en una columna virtual que se llama Al Poniente, y planteamos que es necesario modificar un poco la democracia universitaria. De hecho, está trazado en la reforma a la Ley 30, de la cual yo hago parte de la meta nacional.
Allí planteamos que es necesario que haya un equilibrio y una ponderación en la representación democrática en todos los espacios de la universidad. No tiene sentido que en el alma del debate argumentativo que es la Universidad de Antioquia, en el campo de las ideas, se respete algún tipo, digamos, de estamento. Los estamentos deben de ser parte de la democracia de la universidad. Un poco el ejemplo es, si el 69% de los profesores son de cátedra, porque no tienen una representación, por ejemplo, en el superior, o tienen un mínimo, digamos, de participación democrática. Eso sí, eso es totalmente inusual. Los estudiantes no tienen representación desde 1990. Hay que instar a que ellos tengan representación y que tomen decisiones. Hay que instar también a que la parte administrativa tenga algún tipo de decisión en la universidad. Hay que mirar es que esa ponderación que hagan los profes vinculados de cátedra, si hay empate técnico, que les empate, por ejemplo, en este momento sea la votación del profe de cátedra. Hay que mirar fórmulas alternativas, pero no podemos quedarnos en que solamente depende de esa lectura muchas veces horizontal de un profesor representante o representante. Es necesario entonces tener un argumento mucho más claro. Obviamente también las propuestas de cada uno de los que se presentan a esos cargos administrativos hay que tenerlo en cuenta como un campo también de que hagan avanzar la universidad pública. Ante todo, pienso que es el respeto de lo público como un bien colectivo y una construcción colectiva de todos y todas. Gracias, profesores Juan Camilo y profesora Natalia. Escogemos una pregunta. Suele olvidarse con lamentable frecuencia que los profesores de las regiones también serán representados por quienes resulten elegidos. ¿Cuáles son las acciones concretas y viables, cumplibles, que ejecutarán para incluir de manera definitiva y efectiva a los profesores de las regiones y sus asuntos en el ejercicio de representación profesoral en el CSU? Por favor, tener en cuenta que el envío de un correo con información es insuficiente como acción de inclusión. Listo. Buenísima la pregunta, porque yo creo que hay que, además de responder puntualmente a los mecanismos de inclusión en la representación, yo creo que hay que pensar es en la manera como la regionalización se concibe dentro de la universidad. Y es que tenemos que entender y hacer claridades sobre que la regionalización no es simplemente una extensión del campus central de la universidad y que toda la acción pase aquí. La región es la periferia a la que visitamos solamente en los fines de semana. De las sedes que tiene la universidad, sedes y seccionales, solo pocas tienen plazas de profesores ocasionales y de profesores vinculados, y la mayoría del trabajo que se hace en la región está servido por profesores de cátedra que van y vienen o por nosotros que vamos los fines de semana y volvemos. Yo creo que hay que pensar en la regionalización más que como simplemente abrir sedes. Pues estoy siendo exagerado con lo que estoy diciendo, abrir sedes y edificios bonitos, es más bien pensar en cómo realmente la universidad impacta el desarrollo y el bienestar de las comunidades en las regiones. Esto quiere decir que las personas que prestan su servicio académico a las regiones son fundamentales en proyectar esa visión de la universidad. Y debemos no solamente, como dice la pregunta, incluirlos en una lista de correos, sino que en las regiones también hay consejos de sedes y seccionales. También hay digamos, un comité y una representación en regionalización. Eso es parte del grupo primario que nosotros queremos conformar en el ejercicio de la representación, y es que los profesores y profesoras de las regiones, también haciendo parte, no solamente los que viajan, sino la planta profesoral en ocasionalidad que está en las regiones, haga parte de la comunicación y nos exprese las necesidades que hay allí. Gracias, profesores. Seguimos con la profesora María Isabel y Mauricio. ¿Qué piensan de una convocatoria a representación profesoral donde no puede participar el profesorado de cátedra, aún siendo aproximadamente, según esta pregunta, el 80% del cuerpo docente? ¿Reconocen y se reconocen como parte de un proceso legítimo de equidad y democracia universitaria?
Como lo dijo el profesor Mauricio en su respuesta a la segunda pregunta que nos hicieron, consideramos que el gobierno universitario debe transformarse. Hay que hacer profundas reformas al estatuto profesoral para que una parte tan importante del profesorado, como es el profesorado de cátedra, tenga derecho a elegir y ser elegido. Es inconcebible que en el momento de crisis que vive la universidad, en un momento donde, como ya lo hemos repetido, en docencia, en el proceso de formación, casi el 70% de los profesores y profesoras son de cátedra, excluirlos deliberadamente de estos espacios es fragmentación, es división, es sentir que aquí hay escalas, que hay profesores de primera y profesores de segunda. Esto no tiene sentido y por eso dentro de nuestras propuestas hay reformar en el Estatuto General todo lo que tiene que ver con el gobierno universitario para la participación del profesorado en todos estos espacios democráticos. Eso es fundamental. Un minuto. Y evidentemente no nos reconocemos en ese tipo de decisiones. Yo creo que el estatuto fue creado en un momento histórico, han pasado más de 20, 30 años de su creación y requerimos actualizar las políticas para este momento que estamos viviendo. La universidad la sostenemos todos los profesores, llegamos a territorios todos los profesores, por lo tanto todos debemos ser allí reconocidos. Y otro asunto es también cómo vincular a los profes de cátedra a esas conversaciones. Yo insisto, es preocupante que la representación profesoral no asuma hoy en día, lo está haciendo la del académico, pero no asuma la convocatoria de asambleas y que no contemos con una base de datos sólida para convocar profesores. De hecho, hemos invitado a Sopruda a que nos comparten las bases de datos y ha sido difícil muchas veces para las convocatorias. Entonces, creo que es importante que las representaciones cuenten con una base específica de cuáles son los profesores para que nos podamos sentir todos convocados y allí reconocer. No pasa solamente porque puedan votar, también porque puedan participar, proponer y argumentar. Gracias. Gracias, profesores. Le damos la palabra al profesor Nelson y a la profesora Lucía. Escogen una pregunta, por favor. Esta pregunta la va a contestar mi compañera. Se la voy a leer. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? ¿Y por qué con la elección directa de cuáles autoridades universitarias? Sí, formalmente siempre tenemos que contar con los procesos democráticos en las elecciones que se dan acá en la universidad. Recuerdo muy bien que cuando yo fui representante profesoral al consejo académico, votaban, eran los profesores que eran representantes profesorales en cada una de esas unidades académicas. Sin embargo, a través también de la asociación se logró que esta votación tuviese la base profesoral como tal. Entonces yo creo que desde este punto de vista todo debería ser más desde la perspectiva democrática donde estén participando la comunidad universitaria. Luego dicen con la elección directa de cuáles autoridades universitarias. En esa elección podríamos considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestro voto al momento que hacemos para la elección de un rector, ese voto no es determinante en ese momento. ¿Sí? No es determinante como tal, sino que es el Consejo Superior quien termina eligiendo este rector. Deberíamos en esa parte hacer las modificaciones que sean necesarias para que ese rector tenga, al menos esté elegido por los diferentes estamentos y que tenga un peso importante de estudiantes, de profesores, incluso pues de egresados y de personal administrativo. Asimismo, creo que debemos de irnos ganando las demás instancias universitarias y tanto a nivel nacional, principalmente con los cambios de estos estatutos generales. ¿Sí? Bueno. La situación como para aclarar estadísticas. Es importante mencionar que en profesores regulares tenemos 1.473, del campo femenino 573 y masculino 900. En ocasionales tenemos 321 femenino, 327 masculino, para un total de 648. Y en cátedra 2.846
y 3.149 respectivamente femenino y masculino para 5.995 profesores de cátedra. Muchísimas gracias, profesoras Lucía y Nelson. Bueno, damos un agradecimiento a los profesores y profesoras quienes se unieron y se hicieron partícipes a través de estas preguntas. Por razones de tiempo, no podemos seguir dando paso a la respuesta a estas preguntas de los profesores hechas a través del formulario. Bueno, damos paso al tercer momento de este conversatorio que ya nos lo explicará el profesor. Bueno, este momento es lo que llamamos el micrófono abierto, ¿sí? Iniciaríamos con 3 preguntas formuladas consecutivamente de aquí de profesores y profesoras asistentes al evento y luego con preguntas surgidas del chat, ¿cierto? Entonces, las personas que quieran hablar ante la mano, una profesora aquí, va una. Bueno, aquí está el micrófono. Sí, esa pregunta es para todos. Todos y todas. Buenos días. Mi pregunta, quiero solicitar si pueden colocar la imagen, una imagen que mandé al chat. Mi pregunta está dirigida a la profesora María Isabel Duque Roldán. ¿Cuál es la representación o el concepto que usted tiene del profesorado de la Universidad de Antioquia, dado que en el debate público sobre las finanzas de la Universidad de Antioquia, en la Asamblea Departamental de Antioquia, el día 18 de octubre del 2024, usted escribió en el chat del mencionado evento en transcurridos 6 horas y 21 minutos, escribió lo siguiente: estudiantes eternos, profesores vinculados vagos, profesores de cátedra malos que bajaron la calidad de la educación, demasiados empleados administrativos y una rectoría ineficiente. ¿Qué falta? Considerando inclusive que usted fue asistente de la Vicerrectoría de Docencia. Quisiera que sustentara su afirmación del chat y si esa es en el fondo la representación que tiene el profesorado de la Universidad de Antioquia. Gracias. Gracias. Que por suerte, que por otro, tenemos los rankings, primeros rankings a nivel nacional e internacional. Gracias. Otras 2 preguntas aquí de los asistentes, las asistentes. La pregunta es para todos y para todas. O si no, ¿no hay más? Sí, no, vamos así para... Ya están las 2 preguntas. No, pues sí, hay tiempo para todos y todas. 2 asunticos ahí que están en el debate público hoy y es la propuesta de tener una convocatoria docente con plazas exclusivas para mujeres, cuál sería la posición y por qué. Y la segunda sobre las dedicaciones exclusivas, que es otro asunto de deliberación hoy en la universidad. Así, profesor. Buenos días. Mi pregunta sería, digamos, hay unas profundas diferencias entre el profesorado. ¿Cómo van a trabajar esas profundas diferencias? O sea, ¿a través de qué metodología para garantizar una representatividad? Gracias. Los profesores, ¿cómo iniciamos? ¿De izquierda a derecha aquí? Sí. Y aquí vamos en este orden. Van para responder. Cada uno tiene 2 minutos. Bueno, profesora María Angélica, muy importante su pregunta, pues aquí cualquier desprevenido podría pensar que eso es una encerrona. Yo lo que le quiero aclarar muy bien es que eso se dio en el marco de un debate donde las participaciones de los diputados a la asamblea hacían ese tipo de señalamientos para la universidad. Hablaban de que teníamos estudiantes eternos, de que éramos vagos, de que ganábamos mucha plata, de que el rector era inepto, de que no sabíamos administrar la universidad. Entonces, lo que yo estaba respondiendo era, si esa es la visión que tienen, quien nos da un porcentaje mínimo, pero quien aporta a la universidad, que son los diputados que están adscritos, pues no adscritos, pero que son parte de toda esa estructura, la mayoría apoya al gobernador, son del partido del gobernador, y esa era la opinión que tenían
de la Universidad de Antioquia, apague y vámonos. Ellos que deberían ser quienes defiendan esta universidad, tenían esa visión de la universidad, que que los estudiantes eran vagos, que los profesores eran ineptos, que ganábamos mucha plata, que la universidad no tenía calidad, que los profesores de cátedra no servían. Entonces, ¿qué estábamos haciendo nosotros en esta universidad? Precisamente, profesor, era una crítica a la visión que ellos tenían de la universidad. Y eso era lo que estaba planteando. No es que esas eran mis posiciones. Entonces, está descontextualizando, me parece un poco mi respuesta y no está entendiendo que es en el marco del debate que se estaba haciendo y de las opiniones que estaban dando estos diputados en ese debate público para la financiación de la universidad. Debate en el cual también me resultaba muy preocupante que miembros del Consejo Superior dijeran que ni siquiera estaban enterados de la grave crisis que estaba atravesando la universidad. Entonces, mi posición era apague y vámonos, es decir, no tenemos quienes defiendan la universidad pública. Muy triste. Por eso era mi respuesta, profe, para explicársela si no vio el debate. Bueno, como la primera pregunta se la hicieron directamente a una compañera, pues nosotros pasamos hacia las segundas. Las segundas preguntas están relacionadas con la convocatoria donde las mujeres son, digámoslo así, la figura principal. Mi opinión es que esta es una convocatoria estratégica muy importante para la universidad. Le da una dinámica de linealidad y de equilibrio tanto en la universidad pública, porque nosotros vemos grandes potencialidades en la mujer hoy en día. La mujer ha superado muchos niveles de desarrollo y también entonces pues da ejemplo en la actualidad del liderazgo que tienen. En cuanto ¿Les parece bien si luego continuamos con la dedicación exclusiva? Usted tiene libertad de responder las preguntas. Pero en 2 minutos responder las 3. Sí. Pues 2. Es decir, Bueno, entonces, Profesor, aclaramos. Para cada pregunta tenemos 2 minutos para cada pregunta. La profesora hizo en una sola intervención 2 preguntas. Entonces, ahí para esas 2 preguntas de la profesora tenemos 2 minutos. bueno, entonces por favor no nos cuenten los minutos que están ahí pendientes. Bueno, yo voy de pronto como mirar un poco lo de la plaza de mujeres, las convocatorias para el incremento de plazas de mujeres en la Universidad de Antioquia. Pues en verdad sí hay una diferencia grande y sobre todo, por ejemplo, en las ingenierías. Voy a poner ese solo ejemplo. Bueno, desde esa perspectiva, sí es importante permitir esa inclusión porque históricamente las mujeres hemos estado excluidas, pero que no se vea como algo que nos están regalando, ¿sí? Sino que se vea porque es que las mujeres tenemos muchos méritos y aún más, si fuéramos a mirar desde el punto de vista de los salarios, las mujeres tenemos menos posibilidades de aumentar nuestro salario y hay una gran diferencia con respecto a esto. Entonces es verlo más como una oportunidad y sobre todo ahora que las mujeres también estamos llegando en mayor proporción a la educación superior. Bueno, con respecto a la dedicación exclusiva, pues obviamente eso es algo que nosotros nos hemos ganado como profesorado. Incluso a nivel nacional, la Universidad Nacional tiene esa modalidad de dedicación exclusiva a todos sus profesores vinculados. Lo que hay que tratar de hacer, según lo que yo pude leer en el informe que hace la Vicerrectoría de Docencia, es que hay que hacer más control y para eso tenemos el estatuto de anticorrupción. O sea que por eso no se debería de delimitar esas exclusiones. Oye, nosotros en la plancha número 3 felicitamos a los representantes profesorales académicos por la valentía de mirar y parar ese desarrollo. Y comunicamos a la comunidad universitaria en docentes a través de la presidencia de la Asociación de Profesores
este desarrollo de la dedicación exclusiva, que es una situación de los profesores y está escrita en el estatuto profesoral. La tercera pregunta está relacionada con la metodología para garantizar la representabilidad. Realmente, dentro de los aspectos de la representación profesoral, que ha sido muy escasa en las diferentes áreas académicas, es importante una cultura política. Es importante ir poco a poco señalando las ventajas que tiene o no la representación profesoral en cualquier ámbito de lo académico y de lo directivo. Es importante que el profesor reconozca que su posición, su conocimiento, su experiencia es fuerte en cada uno de esos escenarios donde está presente. Muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta. Se corre el riesgo que en momentos de crisis se pretenda vulnerar los derechos adquiridos de los profesores y no podemos permitir que eso ocurra en el caso de las dedicaciones exclusivas. Y eso es un principio debe ser un principio de la representación profesoral en el Consejo Superior Universitario. Debemos mantener la progresividad, vulnerar las dedicaciones exclusivas no debe ser la política. En ese caso puntual, podemos valorar el uso que estemos haciendo de las dedicaciones exclusivas, ¿sí? Debemos ser también críticos sobre el uso que le estamos dando, pero las debemos mantener. Porque es que si empezamos a permitir que se vulneren nuestros derechos, después de las dedicaciones exclusivas va a ser el año sabático, van a ser las comisiones de estudio y hacia allá, y ese camino no lo podemos recorrer. Entonces, manteniendo la autocrítica, debemos sostenernos en las garantías y en los derechos que históricamente hemos adquirido. De hecho, para complementar lo que dice Nelson, la nacional es expedita. Usted se vincula y tiene dedicación exclusiva inmediatamente. Pero bueno, digamos que ese punto depende mucho del presupuesto y creo que no podemos permitir que nuestros derechos sean vulnerados. Frente a la posibilidad, de hecho no es una posibilidad, es una realidad ya van dos debates en el Consejo Académico y Superior frente a la posibilidad de que la convocatoria tenga el 40% de mujeres. Creo que está en el marco del enfoque de derechos, en el enfoque de derechos progresivos también, de las mujeres que tienen todas las cualidades académicas, técnicas, éticas para participar en esas convocatorias. Tiene todo el aval y el sustento jurídico también de la Universidad Jurídica del Concepto. Tiene un estudio previo muy interesante que hace alusión a por qué se debe hacer ese tipo de convocatorias con ese enfoque de derechos. Y frente a la división del profesorado, yo pienso que aquí necesitamos un pacto por la universidad, como un proyecto público. Yo no creo que haya división, creo que hay enfoques diferentes y estos enfoques enriquecen la universidad, Gracias. pero cuando se trata del bien público, sí debe haber un enfoque más concreto, más colectivizado. Profesor Juan Camilo, 2 minutos. Muchas gracias. Una aclaración, Natalia salió porque tenía que ir a instalar una clase, pero ya enseguida vuelve. Voy a responder la primera pregunta sobre las dedicaciones exclusivas y la convocatoria. Sobre la convocatoria, nosotros entendemos y estamos de acuerdo con las razones de hacer explícita la necesidad de vinculación de mujeres en la convocatoria. Entendemos que esta y muchas otras son medidas necesarias para cerrar las brechas que históricamente ha habido y estamos de acuerdo con ellas. Sin embargo, nosotros consideramos que además de tomar estas acciones, digamos, correctivas necesarias, es necesario que empecemos a pensar en acciones preventivas sobre las brechas de género. En la facultad, digamos, en la que yo trabajo hay un ejemplo muy claro, ingeniería mecánica. En ingeniería mecánica, la mayoría de los profesores son hombres, pero porque la mayoría de los estudiantes son hombres. Y es que culturalmente está pensado que la ingeniería mecánica es una carrera para hombres, así como en enfermería es una carrera para mujeres. Eso no debe pasar, o el trabajo social. Yo creo que es necesario que nosotros como académicos, que lo que hacemos es siempre buscar las razones de base que explican los fenómenos, buscar esas razones de base desde el punto de vista cultural y tratar de cambiarlos desde la base, desde la educación precedente. Eso nos permitiría que en un tiempo, cuando estos estudiantes y estas estudiantes que están entrando se gradúen,
podamos competir en igualdad de condiciones y no tengamos que recurrir a medidas correctivas. Sobre las dedicaciones exclusivas, yo ahora comentaba con Natalia que a mí me alegra que en muchos de los temas que estamos tratando, todas estas planchas estamos de acuerdo. Eso quiere decir que hay una unión, digamos, en el análisis de los profesores. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen los profes Nelson y John Mario. No es posible, y lo expresamos en la primera respuesta, hacer medidas regresivas. Las dedicaciones exclusivas son un derecho que está consignado en el estatuto profesoral y por lo tanto nosotros lo tenemos que defender. Y de hecho, las dedicaciones exclusivas no son parte de la crisis, ¿cierto? Si uno mira, estamos muy lejos del tope máximo de dedicaciones exclusivas en la universidad. Por lo tanto, pues defenderemos el derecho a la dedicación exclusiva de los profesores y profesoras. Profesores, María Isabel. Yo voy a dar la respuesta sobre el tema de dedicaciones exclusivas. Profesor, uno puede ser muy popular y decirle a todos y todas que eso es un derecho adquirido y que hay que defenderla, pero tenemos que ser sinceros en que esa figura hay que revisarla, no desaparecerla, pero sí hay que revisarla, porque la dedicación exclusiva es una dedicación temporal, pero en esta universidad hay profesores y profesoras que llevan más de 15 años consecutivos en dedicación exclusiva. Otro tanto 14 años, otro tanto 13. Entonces, si esto ya se convierte en una sobreremuneración del 22% permanente, eso ya trae un asunto financiero muy crítico para la universidad. Entonces, la dedicación exclusiva hay que revisarla en cuanto a cuáles son los productos, la pertinencia, porque en situaciones como la que vive la universidad tenemos que pensar en el bien común y en responder por aquellos que efectivamente son derechos adquiridos de todo el profesorado, como que nos paguen las bonificaciones de puntos que no nos han pagado las de septiembre y quién sabe si nos paguen las de abril y cuánto se va a demorar. Hay que pensar en el bien común. Entonces hay una minoría de profesores y profesoras que con todo el sentido, que con unos proyectos que pueden ser muy importantes, han visto en la figura de la dedicación exclusiva una permanencia. Y eso hay que revisarlo, porque si bien, como decía el profe, el 33% no se alcanza, sí hay un grupo de profesores y profesoras selecto que ha visto en esta figura una forma de inclusive doble remuneración, porque se les da el 22% por la dedicación exclusiva y luego generan unos productos que les da puntaje. Entonces, yo creo que sí hay que revisar la figura. Es una figura que hay que revisar en los momentos tan críticos como los que vive la universidad. Somos, con complacencia, celebramos la medida de abrir un concurso para mujeres específicamente. Tenemos unas estadísticas de 39% mujeres, 61% hombres. Lo único que pediría allí para aclarar es un paso muy importante avanzar en un concurso que reconozca a las mujeres y también que reconozca a la larga asuntos de género, interseccionales y demás como puerta de entrada para lo que esta universidad requiere en cambios importantes. Gracias, profesor y profesora. Yo voy a pasar a leer las preguntas del chat. La tercera palabra. Pero no es que es sobre la metodología. Sí, sí. Entonces, Hay una pregunta. no, pero yo no sé, aquí hay unas preguntas del chat primero que hay que leer también. Entonces, luego abrimos otra ronda. Sí. No, pues espere que no estamos escuchando. Había que abrir el micrófono. Estamos en chat. Sí, pero enseguida hablamos la cosa aquí. Para no desordenar un poco, despelotar todo eso. O sea, enseguida abro el micrófono después de la ronda de los profesores que están en el chat, porque también tienen las preguntas. Sí. No, es que las preguntas, entiendan la metodología, es que ellos hacen un paquete de preguntas y ustedes cogen el paquete y lo responden, ¿cierto? No es pregunta por pregunta, si nos cambia, serían 6 minutos por pregunta, entonces, por ronda, ¿cierto? Entonces, ustedes responden, ustedes escuchan, hacemos una ronda de preguntas, como siguen acá los del chat, y ustedes bien tienen a responder lo que consideran de ahí más pertinente también. ¿Sí? Entonces, aquí vienen 3 preguntas sacadas del chat. Tomen bastante nota ustedes de eso y responden la cosa que hay ahí. Dice,
Luis Miguel Ramírez, mi pregunta a todos, cuando abran la ronda es, ¿qué nos pasó como universidades públicas para aceptar con pasividad de convidados de piedra y sordomudos el desmantelamiento progresivo de la educación, permitir que nos traten como un apéndice estatal más y quedarnos callados mientras se decretan sin recursos y se pontifican sin transferencias, reduciendo al mínimo histórico en cuanto, perdón, aquí, en un cuarto de siglo el PIB destinado a lo que debería ser el corazón de una sociedad, la educación de su pueblo? Pregunta Ana Agudelo. Vale, las tres todas de una vez. ¿Cuál es la posición de cada dupla acerca de la situación del AMA, lo que es Hospital Universitario Alma Mater, y cuál es su propuesta para superar la grave situación que atraviesa? Y por último, César Ospina. En caso de ser elegidos como representantes ante el CSU, estarían de acuerdo y lo liderarían las propuestas de que las reuniones del Consejo Superior sean transmitidas en vivo. Esto en búsqueda de la transparencia y el acceso a la información que debe ser pública. Yo digo que cada abrimos el micrófono, digo que 2 minutos muy poquito, 4 minutos por cada participante ahí. Responda a las 3 paquetes de preguntas. Sí. Sí, estamos haciendo una modificación a la propuesta original. Si ustedes desean, responden las 3 preguntas o si se quieren remitir a una sola de ellas, tienen el tiempo y la potestad de hacerlo. Entonces, iniciamos con el profesor Juan Camilo. Bueno, muchas gracias. Aprovechando los 4 minutos, yo sí quisiera responder la pregunta de la profe, y es que todos coincidimos aquí en esta mesa que es súper importante integrar el cuerpo profesoral de la universidad, y eso es fundamental. Yo sí he visto como espectador, digamos, profesor, que ha habido una división reciente entre la asociación, entre la mesa ético-política, entre otros que no estamos inscritos directamente en la una o en la otra. Y eso es importante, digamos, resolverlo en forma de debate y de diálogo. Nuestro entrenamiento profesional como académicos nos permite hacer debates objetivos. Y yo creo que esa calidad del debate objetivo hay que traerla a la representación profesoral, ¿cierto? Las pasiones son muy importantes para expresar las ideas, pero debemos llevar esas discusiones apasionadas a la objetividad de lo que corresponde al objeto nuestro común, que es la universidad. Entonces, digamos que yo considero que nuestra plancha tiene las capacidades de diálogo y de escucha, y somos capaces de reconocer las potencialidades en todos nuestros colegas que nos permiten ir tranquilamente a pedir ayuda, a pedir opinión, a consultar a todas las partes de la universidad. Yo creo que esa es una ventaja. Sobre las preguntas que nos proponen en el chat, yo quiero referirme particularmente a la situación del hospital. Nosotros entendemos que la situación del hospital es crítica en este momento de la universidad. En buena medida, o si uno compara números, una fracción importante de el déficit acumulado que tiene la Universidad de Antioquia se puede pensar en el déficit que tiene el hospital, y eso implica considerarlo sobre todo dentro del debate del Consejo Superior. Es necesario que el Consejo Superior se enfoque en este momento en entender cuáles son las prioridades, las características, las necesidades de reorganización del Hospital Alma Mater, porque en alguna medida la universidad está soportando el déficit estructural que tiene el hospital, que en ocasiones no es ni siquiera parte del resorte mismo administrativo del hospital, sino de la crisis nacional, pues digamos, de salud. Entonces, lo que nosotros, digamos, comprometemos en nuestra propuesta es que vamos a insistir siempre en el Consejo Superior en hacer pública y en poner como prioridad dentro del debate repensar o pensar la estructura del hospital. ¿Cómo voy de tiempo? 1 minuto, listo. Digamos, sobre la primera pregunta, que qué pensamos sobre el desmantelamiento progresivo de la universidad, pues estamos de acuerdo con quien
hizo la pregunta o el comentario en que claramente quizás el estado en el que está la educación superior en el país en este momento y particularmente nuestra institución, pues es el producto de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Eso se ha discutido ampliamente, ¿cierto? Ha habido un aumento desbordado de cobertura de población sin el correspondiente aumento en los recursos y en la financiación. Hemos tenido que recurrir a la autofinanciación, lo cual es bueno que la universidad genere también recursos, pero no podemos pretender que la universidad sea quien financie toda la educación. Eso está en la discusión, lo hemos comentado ya aquí, y es que es urgente la reforma a la Ley 30. Es urgente la reforma de la financiación con la Ley 30 y nosotros estaremos atentos a eso, no solo dentro de la universidad, sino en coordinación con otras instancias. Gracias, profesor. La profesora aquí, María Isabel, por favor, y después. Bueno, con respecto a la pregunta del profesor, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Es una pregunta muy compleja, pero queremos decir que tiene que ver con que como país no hemos sentido y no hemos definido claramente que la educación es un derecho y no un servicio. Y eso ha implicado que se haya configurado mal la forma en la que se distribuyen los recursos a la educación. El porcentaje del PIB que nos asignan es mínimo, la forma en la que nos asignan los recursos es muy limitada, mucha de ella se tiene que ir a infraestructura y eso nos ha llevado a que el crecimiento en infraestructura sea grande y que no tengamos soporte para los costos y gastos de funcionamiento que requiere esa infraestructura. Transferencias con base en el IPC no funcionan en instituciones o en derechos que como la educación, los costos y gastos siempre van a crecer por encima del IPC. Entonces, reformar el artículo 86 y 87 no es suficiente, hay que reformar la ley 30 y tener una ley estatutaria donde la educación efectivamente sea un derecho. Con respecto al Hospital Alma Mater, la situación, profes, es demasiado crítica y el Consejo Superior tiene que tomar acciones porque se están cerrando servicios a los médicos y todo el personal asistencial. No se le pagan puntualmente las remuneraciones. Muchos pisos de los 3 bloques están cerrados, es decir, tenemos capacidad ociosa. El tema que también está articulado a la crisis de la salud que vive el país, tendremos que trabajarlo con los representantes del gobierno nacional y de la gobernación para poner a operar el Hospital Alma Mater a toda su capacidad. Y también es importante tener en cuenta que las transferencias que hace el Hospital Alma Mater a la universidad son muy importantes. Entonces, parte de la crisis de la universidad tiene que ver con la crisis del AMA. Solucionar el problema del AMA es en parte solucionar la crisis de la universidad. Entonces, ese tiene que ser un punto fundamental en la representación profesional. Y ligado a esto, también hay que entender en el AMA un asunto académico y formativo muy importante. El AMA no solamente pasa por una crisis financiera, es un espacio importante como centro de prácticas para estudiantes de la universidad, como centro que congrega a diferentes unidades académicas. Y nosotros hace algunos años trabajamos en la construcción del proyecto educativo del AMA, el cual hoy en día está engavetado y no se ha desarrollado, no se ha desplegado. Hay una apuesta importante por la certificación del AMA, lo cual quedó suspendido en tanto no se ha avanzado en este asunto. Entonces, es fundamental en el AMA entender también su línea académica y formativa, en tanto recoge muchas unidades académicas de la universidad, es un espacio de formación y resulta clave no solamente para áreas de la salud, sino también para múltiples espacios de la universidad que están pensando esa formación integral. Además que sirve como espacio, como servicio para nuestra salud, como profesores y profesoras. Entonces es importante intervenirlo no solamente de la idea de lo financiero y lo administrativo, del pago oportuno, de los recursos, los giros y demás, y esas cuentas por cobrar, sino también lo que implica académicamente. Y frente a la otra pregunta que nos hacían, nuestra propuesta al superior es clara en abrir espacios de comunicación, de divulgación, en entregar informes constantes al profesorado de lo que se está pasando, lo que está sucediendo en el superior. Por eso que somos partidarios de propuestas como estas que invitan a abrir los canales de comunicación y a socializar lo que pasa en el Consejo Superior. Algo que hemos pedido mucho en las asambleas es que los miembros del superior asistan. Y eso no ha sucedido. El profe Pablo a veces ha dado unos informes, pero no ha asistido al superior como lo hemos pedido en las asambleas. También nos comprometemos nosotros a invitar al superior a que vaya a las asambleas estudiantiles y profesorales también para que podamos dialogar sobre esos aspectos y motivar desde allí la participación y las interacciones que son necesarias.
¿Siguen ellos o no? Bueno, se me había presentado, se me había olvidado presentarme, yo soy la profesora Lucía Tamayo. Bueno, yo voy a empezar por el Hospital Universitario Alma Mater y debemos de contemplarle, considerarle algo muy histórico de Medellín, Clínica León 13. Pido que no lo volvamos a decir AMA. Yo que soy del sector de salud y que me he movido ahí y que soy de extensionista en cuanto a lo de salud sexual y de citología, uno le dice, señora, vaya al hospital AMAS. Oiga, ¿eso dónde queda? Mire, no es la clínica León 13, sí. Entonces, primero es mantener la identidad, ¿sí? Lo segundo es pensar en lo que tiene que ver como un hospital universitario manejado por la universidad y acabar con la subcontratación. Lo tercero es pensar que el hospital es universitario, es de tercer nivel de atención y jugó un papel muy importante en Antioquia como tal. La crisis obviamente está generada por la ley 100, por lo que está pasando ahora, pero lo más grave es que en esa crisis que hicieron de la salud como un negocio, el hospital Alma Mater fue un negocio, o sea, la parte de la subcontratación. Subcontrataron servicios especializados, entonces en la medida en que iban cambiando los otros, los subcontratistas, las sedes o no les iba dando resultado, fueron saliendo del hospital como tal y dejándole las crisis y las deudas a las universidades, a la universidad y yéndose en ellos con lo que sí habían ganado. Entonces, a mí me parece que en 100% el hospital Alma Mater debe ser, es de la universidad y estar atendido por cada una de las facultades que nosotros tenemos aquí en el concepto de salud de una manera más interdisciplinaria e integral. Lo otro es que el Hospital Alma Mater está reflejando nuestra presencia también en la sociedad. Cuidar la salud, ese es el hospital como tal. Entonces, la universidad la quiere, al hospital no quiere la población como tal. Bueno, entonces, y la otra parte que desafortunadamente yo también vivo muy cerca de eso, es la forma de quitar la forma de contratación por prestación de servicios con la, con la asociación de universidad, con la CIS a través de la Fundación Alma Mater, o sea, es acabar un negocio privado que hay ahí. Eso es lo principal para mí. Con lo segundo, que pensamos que se transmita en vivo. Voy a empezar con lo que siempre le han dicho a uno. Hombre, quien maneja la información, maneja el poder. Transmitamos eso en vivo. ¿Sí? Y así evitamos que los representantes hagan un informe, nos lo manden, lo pueden hacer obviamente como memoria, etcétera, y que se genere el rumor. Yo estoy totalmente de acuerdo que muchos espacios de la universidad sean en vivo, ¿sí? Sean en vivo como tal. Bueno, entonces ahí me parece un espacio incluso educativo, un espacio educativo en la formación política que está muy ligada con la primera pregunta. ¿Qué nos pasó? Pues es que nosotros perdimos una dirección y somos generaciones nuevas, pero yo no soy tan nueva. ¿Qué nos pasó? Nos pensamos que lo que estamos sufriendo en la educación como un derecho es que funcionó dentro de un sistema o funciona dentro de un sistema capitalista, aunque esto suene muy redundante, donde prima es el cuento pues, de lo privado. O sea, eso fue lo que nos pasó. Entonces, es como hacer público esa parte y lo otro fue el sistema. Nos pusieron a competir por puntos, ¿sí? A competir por los puntos, entonces nos individualizamos. La pregunta clara acá, yo soy la persona, pues lo habla desde mi persona, que soy tratando de hacer investigación, extensión, docencia, articularme y no encuentro con quién articularme. Muchas gracias. A no ser que el público, me regale un minuto. No. Bueno, hay un diagnóstico muy interesante. Lo público es un bien colectivo, como dijimos ahora. La ley 30 del 92 nace como una ley neoliberal. Por lo tanto, hay una contraposición entre neoliberalismo y público. Lo público generalmente es una disputa de derechos también, una disputa de poder. Pienso que la ley 30, cuando nace como una ley que financia
y diferenciar la universidad históricamente, todos lo sabemos. La universidad para 14.000 estudiantes, en el caso de la Antioquia, estamos en 38.000 con el mismo presupuesto. Salvo una lucha que empezó acá, en el profesorado. Todas ustedes y todos estuvimos en la lucha para lograr mayor recursos para la universidad pública como nunca antes, 4.5 billones, los gastos de representación del profesorado, la necesidad de replantear Publindes, o sea, fue una lucha que se hizo. Hay que hacer esa lucha nuevamente hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque lo público viene siendo otra vez tocado por ese modelo neoliberal. Vea lo que pasa con Trump, vea lo que viene pasando en los países latinoamericanos, lo que pasa con Milei, etcétera. Pero es necesario que lo público también sea una cosa rentable en términos de la calidad de lo que propone lo público, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros proponemos que ese cambio hay que impulsar un poquito más la propuesta del gobierno. La ley 30 y el artículo 86, 87 deben de cambiarse, eso es un imperativo. No logramos la ley 30, desafortunadamente, un cambio estructural, pero es un imperativo el artículo 86 y 87. La fórmula del ICES que se propone no es suficiente para algunas universidades. Lo publicamos en un artículo en el Poniente y pusimos que mientras se supera la crisis estructural y la crisis coyuntural, se requieren 5 puntos adicionales fuera del ICES. Recuerden, ICES, Índice de Canasta de Educación Superior. Les cuento solamente esto como un dato para graficar un poco esto. Lo que llega por el Estado vía Ley 30, artículo 88-87 son 630.000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto vale la nómina del profesorado? Vale casi 710.000 millones. O sea que no está llegando ni para la nómina en términos estructurales. Es necesario entonces que haya un liderazgo mucho más fuerte, no solamente en la Universidad de Antioquia, esto hay que escalarlo a las universidades nacionales, a las universidades que tienen peso, como hicimos en el 2018. Es que no es una cosa de representación de uno u otro, pienso que es una cosa de bien colectivo, de los que vendrán a la educación pública. Nosotros aquí puede ganar cualquiera, pero pienso que aquí es una lucha de todos y de todas por defender no solamente nuestra estabilidad laboral, que nos quedan poquitos años de hecho en la universidad, ya casi nos jubilamos, sino para los profesores, profesoras que vendrán, los estudiantes que vendrán, los excluidos que vendrán, etcétera. Es un bien colectivo. Hoy tenemos un escenario que parecería favorable, pero con un Congreso que no quiere darle trámite, por ejemplo, apenas hay un debate, la reforma a la ley 30, al proyecto de ley 212. No va a alcanzar si no presionamos para un segundo debate y para los debates para que sea lices. Entonces estamos en un momento muy complejo y nosotros estamos en un lugar muy cómodo, los digo, de no hacer ningún tipo de presión y de participación frente a acompañar esa transformación. El problema está ahí, el problema no está en una representación u otra, el problema está en una cosa estructural y eso hay que resolverlo. Vean, el 2018 el EFIS de la Universidad de Antioquia para llegar a fin de año eran 50.000 millones. Ojo, llegar a fin de año. Hoy son 200.000 millones. Están en juego muchas cosas. La bonificación no la han pagado porque no hay todavía recursos. No se ha extendido al resto porque recuerden que empezó para 1.200 y van 400, o sea, empezó para 1.200 con 5.000 millones, son 14.000 millones ahora y apenas hay 400 profesores que la reciben. O sea, es un derecho que está siendo vulnerado. Hay que buscar también formas de que ese desmantelamiento de lo público sea realmente una posibilidad de lucha profesoral. Qué pena, Nelson. Profesores. Muchas gracias a todas. Frente al alma, al hospital, No, debe ya. ser público. No, ya, el tiempo. Y renunció, Dios, pues, y renunció el director, acaba de renunciar en la mañana. Bueno, ya el tiempo es out. En aras de, como tenemos un momentico, estimada profesora, es que no estamos en una asamblea, ¿cierto? En la asamblea hay réplicas, esto es una expresión de foros de ellos, es distinto. Sí. En área que nos queda tiempo, un poquito, y estamos aquí, si hay 2 preguntas más, una que hace a los profesores que acá, damos 2 palabras también, 3 aquí, necesitamos a los profesores, el profesor levantó la palabra, la palabra, ¿dónde está? El profesor Duque aquí, 1, 2, ¿quién más están aquí los profesores? Bueno, y aquí en el chat tengo otra pregunta, entonces la combinaría también ahí para que la respondamos. Entonces, profesor, bien pueda aquí.
pero no sé, porque coja uno de estos. Coja uno de estos. Ahí sale. Ahí está. Muy buenos días. Yo no tengo pregunta. No tengo pregunta, pero sí tengo comentarios y o sugerencias para las personas que están aquí sentadas y para las que no están, que también Profesor, que están tiene 2 minutos para participando. su pregunta. Profesor, muchas gracias. Mire, mi nombre es Carlos Duque, en compañía de la profesora Sandra Duque. Somos los representantes profesorales de la Universidad de Antioquia ante el Comité de Asuntos Profesorales de la Vicerrectoría del Consejo Académico. Entonces, lo que voy a decir, lo digo en calidad de representante profesoral en la Universidad de Antioquia. Y le hablo a la dupla que quede como representantes profesorales al Consejo Superior. Los profesores de la Universidad de Antioquia venimos siendo maltratados desde hace muchos años por los medios de comunicación, por el gobierno nacional, y ahora estamos siendo representados, estamos siendo maltratados por personas que están participando a la representación profesoral. Nosotros, los profesores de la Universidad de Antioquia, no somos los culpables de la crisis de la Universidad de Antioquia. No somos los responsables de la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. En el informe que pasa la Vicerrectoría de Docencia ante el Consejo Académico con un documento de 16 páginas en un PowerPoint sobre dedicaciones exclusivas, se incluyen otros 2 tópicos que no fueron tocados acá, que son las comisiones de estudio y los años sabáticos. La suma de las dedicaciones exclusivas más comisiones de estudio más años sabáticos suman 65.000 millones de pesos en 7 años. Y esos 65.000 millones de pesos en 7 años son el 0.5% del presupuesto de la Universidad de Antioquia en esos 7 años. Entonces nosotros no somos los culpables de la crisis. No nos vengan a decir a nosotros que entonces los profesores de la Universidad de Antioquia somos los que tenemos que renunciar a los beneficios que tenemos en dedicación exclusiva, porque ahora se nos viene con los sabáticos y después se nos viene con las comisiones de estudio y después se nos vienen entonces que el profesor no puede estudiar porque entonces no puede estudiar en la misma Universidad de Antioquia porque entonces eso le está representando plata, que luego le dicen que los hijos no pueden estudiar en la Universidad de Antioquia con beneficio porque entonces eso le está representando plata a la Universidad de Antioquia. Profesor, muchas gracias. Profesor, yo le agradezco si alguien más levanta la mano, le dan la palabra y me permite que yo continúe, porque usted me puede dar 2 minutos más, profesora. No, es que, profesor, es una Bueno, que muchísimas gracias. Yo hubiese esperado que ahora que estamos haciendo, eligiendo representantes profesorales, se hubiera permitido la sugerencia que le iba a hacer a los representantes. ya podemos verla en la consideración, si nos queda tiempo, podemos ver eso. Bueno, soy María Angélica Arzuaga y quiero aclarar que la intervención que hice hace unos minutos se sustentó en una aseveración que la profesora María Isabel Duque hizo en el chat. En ningún momento hizo alusión a los comentarios de los diputados y quiero que quede claro y que por favor coloquen la foto que envié al chat, porque jurídicamente debe quedar claro que no estoy haciendo ningún tipo de calumnia para evitar inconvenientes a futuro. Me llamó poderosamente la atención, quedó grabado en piedra, quedó grabado en la web, dado que fue un asunto público, de interés público, públicamente también hice la pregunta y de frente sin mandar la razón. Entonces solicito que sea colocado la foto en el chat. Muchas gracias. No, pasa que aquí es otro manejo de fotos, es distinto. Vea, una pregunta también del chat, para meter aquí del profesor Vladimir Montoya Arango. Le hizo 2, yo voy a escoger una porque estamos con las reglas. Dice, en calidad de representantes profesorales, ¿qué harán por buscar las reformas estatutarias pendientes que puedan favorecer la democratización de nuestra universidad? En particular,
¿Cuál es su postura ante la elección indefinida de rector y realizada por el CCU exclusivamente? ¿Promoverían algún cambio en estos mecanismos? ¿Cuáles? Bueno, entonces, atendiendo a la pregunta del profesor Carlos Duque, a la puntual que me hace la profesora María Angélica como réplica, con respecto a lo que dice el profesor Duque, yo no creo que ninguna de las duplas que haya aquí esté pensando que la causa de la crisis de la universidad es el profesorado. Jamás lo hemos dicho pues desde nuestra dupla y siempre hemos defendido que el profesorado universitario no es el culpable de la crisis. El hecho de que estemos en una profunda crisis financiera que este año nos lleva a que el hueco de liquidez sea de más de 200.000 millones implica que muchos asuntos tengan que ser revisados. Nunca hemos pensado que haya que desaparecer la figura de la dedicación exclusiva ni ninguna figura que garantice los derechos del profesorado. Eso no significa que haya asuntos que revisar. En muchos asuntos habrá que revisar la normativa universitaria. Entonces, eso no significa ni que pensemos de que seamos regresivos con los derechos laborales. No, profes. Aquí hay que ser sensatos y pensar en el bien común y en todo el profesorado de la Universidad de Antioquia y la profunda crisis que tenemos. Y eso nos va a llevar a revisar muchos asuntos, desde el académico, porque el asunto de las dedicaciones exclusivas es del académico, no el superior, pero si llega al superior habrá que tomar decisiones, no en la vía de ser regresivos con el profesorado, eso nunca. Lo que yo estoy diciendo y lo que dije ahorita es, hay que revisar la periodicidad y cómo se rota entre todo el profesorado de la universidad. Con respecto a lo que dice la profesora María Angélica, con todo el cariño, yo lo único que le dije es que siento descontextualizado el comentario porque el comentario que yo hice está en función de lo que estaban diciendo los diputados. No voy a entrar más en controversia con eso. Y con el asunto, otro de los asuntos que hay que revisar, obviamente, es el estatuto general, la forma en que se elige a las directivas universitarias, las continuas reelecciones, es un asunto que por democracia universitaria tenemos que revisar, máxime con todo lo que ha pasado con esta última elección de rector y la crisis que vive la universidad. Creemos profundamente que hay que revisar y no estamos de acuerdo con la forma en que hoy se reelige el rector, ni la forma en que hay reelecciones en muchos de los cargos. Creemos que tiene que haber una participación más democrática, más profunda y mucho más transparente en los procesos de elección universitarios. Y yo ligo a este asunto la necesidad de que el Consejo Superior Universitario conozca más las unidades académicas a la hora del proceso de designación de quién va a ser el líder o la líder o lideresa de ese espacio. Pareciera que solamente importan unos votos que se recogen en una consulta cuando no hay una discusión de fondo de cuáles son las realidades que viven las unidades académicas y que eso sería importante que se conociera justamente cuando se está en un proceso de designación de un decano, una decana, o cuando el rector mismo hace el proceso de elección de designación de un director o directora. Nosotros efectivamente hemos considerado que es importante revisar la forma como se designa el rector de esta universidad, pues en este caso es un hombre, o la rectora, si llegamos a esa oportunidad en algún momento, porque no basta con que unas personas externas definan la situación de lo que pasa en la universidad. Es importante que los universitarios tengamos la capacidad y la posibilidad de decidir y de escoger a nuestros líderes, a nuestras lideresas, y no que alguien desde afuera, por asuntos productivos, por asuntos de bienestar o de intereses privados, sean los que pongan un nombre de una persona en una rectoría de una universidad como la nuestra. Si hablamos de formación política, si hablamos de reconocimiento de las bases de lo que estos años de universidad nos entregan, pues también tendríamos que hablar de participación y de reconocimiento de todas las voces de quienes habitamos este espacio universitario. Muchas gracias, Mauricio. Ahora con Nelson. Bueno, muchas gracias. Estas preguntas son preguntas muy claves e importantes, hombre. La situación que incluso el profesor Carlos Duque nos menciona acá y nos participa, y muchas gracias, Carlos, por la participación. Es necesario repensarla. Es necesario subrayar que los profesores no somos la disculpa para que saquen a reducir la crisis universitaria, la crisis financiera de la universidad. Eso no debe ser así. Hay situaciones que se correlacionan entre lo que dijo el profesor Carlos Duque y la necesidad de la unión de los profesores. Nosotros debemos ser uno solo.
un profesorado que piense en cuestiones que son el fundamento de discusión de todo el profesorado, no de un grupo de profesores o otro grupo de profesores, es la unión. Y nosotros, por ejemplo, llegando al Consejo Superior Universitario, garantizamos esa situación y esa relación de unión de los profesores cuando llevemos al Consejo Superior Universitario esas palabras de los profesores que son fundamentales para la discusión dentro del ámbito del seno mismo del Consejo Superior Universitario. Es importante también mirar las normativas que acogen la operabilidad de la Universidad de Antioquia. Tenemos nosotros varias normativas que hay que discutir. Principalmente el Estatuto General se viene trabajando desde hace 8 años, donde incluso un grupo de profesores participamos en la lectura del Estatuto General y propusimos cambios y hicimos propuestas muy directas al Consejo Superior Universitario, y el cual entonces ha respondido que en su momento tratará el tema. Y es así como entonces en la primera administración del actual rector le dijimos eso y él nos respondió. En un mes, Nelson, tocamos el tema y ya vamos a acabar la segunda administración y no se ha tocado ese tema. Y es importante pensar, por ejemplo, la duración administrativa que tiene una persona en la rectoría. 3 años no son suficientes. Para nosotros, el pensamiento son 4 años, y ahí hay una modificación significativa al Consejo, al Estatuto General. Es muy importante mirar otros aspectos del Estatuto General. Eso como una normativa principal. La normativa siguiente es el Estatuto Profesoral. Si bien también se han hecho propuestas sobre la modificación de algunos puntos del Estatuto Profesoral, también es importante mirar que nosotros en el andar de la universidad tenemos 2 estatutos. Un estatuto que todavía no se ha estudiado, que nos dejó un artículo solamente en relación a la permanencia de los profesores en la universidad, y ese tema no se ha tocado en la situación que tiene que ver con la evaluación de los profesores. Y finalmente tenemos otra normativa que es la Ley 80 del 80, donde nosotros tenemos que mirar situaciones de cómo se negocia, cómo es ese juego de negocios a nivel de dar proyectos a determinadas instituciones y no a otras que pueden garantizar mejor la labor y la eficiencia de su trabajo. ¿Ya quieres hablar? No, yo quiero hacer alusión y comparto lo expresado por el profesor Duque, y es en ese sentido del maltrato. O sea, formalmente la universidad se debe a la investigación, a la docencia y a la extensión, ¿cierto? Y en ambos casos a veces les está preocupando mucho nuestro salario. ¿Ya acabó? Bueno, entonces ahora tengo otra oportunidad. Gracias. Profe, ¿me presta el otro micrófono? Muchas gracias. Miren, el tema de gobierno, democracia y participación universitaria es fundamental, máxime en la crisis que estamos atravesando. En esa lógica, la representación profesoral debe liderar un proceso de reflexión, porque es necesario modificar aspectos centrales del estatuto profesoral. Primero, debemos discutir si la forma, la manera como está compuesta el Consejo Superior es la composición que necesita el gobierno de la universidad. Porque en nuestra opinión, parte de la crisis que actualmente afrontamos está dada por las decisiones que se han tomado en el Consejo Superior Universitario, que parece que ha tomado, y la evidencia empírica así lo muestra, decisiones que no corresponden con la realidad. Entonces yo creo que en esa revisión, en ese análisis de la nueva composición del Consejo Universitario debe jugar un papel muy importante los estamentos, no tan solo el profesoral. Yo me imagino que en las discusiones que se dan en el Consejo Superior Universitario se extraña mucho la posición del estudiantado, pero también hace falta una voz ahí, y es de nuestros colegas los administrativos. Entonces,
debemos repensar e iniciar por una reflexión de cómo debe estar compuesto el Consejo Superior Universitario. En cuanto a democracia y participación, las consultas son muy importantes, pero tienen que ser de una manera u otra vinculantes, ¿sí? Eso es fundamental para que podamos ver representados nuestros intereses como colectivo en el máximo orden de gobierno de la universidad. Con relación a las reelecciones, hay proyectos que se inician, las rectorías inician proyectos, las decanaturas inician proyectos. En nuestra opinión, una reelección es sana para poder llevar a buen término esas iniciativas. Yo pienso que un solo término, 3 años, es muy poco y pueden quedarse proyectos muy importantes, estratégicos por la mitad, pero más de 2, yo creo que empieza a ser complicado para la gestión de la universidad como tal y las unidades académicas. En esa lógica, siempre el relevo, siempre el cambio, la oxigenación es una característica importante para que los procesos se desenvuelvan de la mejor manera. Entonces, nosotros como representantes profesorales en el Consejo Superior Universitario debemos liderar el proceso de lo que puede llamarse una reflexión que nos lleve a reconstituir el Estatuto General, principalmente en esos temas de gobierno y democracia universitaria. John, ¿vos querés adicional? Ya, segundos. Es necesario, yo pienso, politizar también al profesorado y profesorado. Es que solamente salimos cuando hay temas de coyuntura. O sea, el ciudadano político es un ciudadano que debe defender el bien común, y el bien común es parte de la ciudadanía. Y más en una universidad pública. Creo que, de hecho, hay una clase obligatoria de ciudadanía en la universidad, y creo que eso es parte de la formación nuestra, porque es parte de la formación nuestra, los derechos, nuestros intereses y nuestra posición política. No hay casi representación profesoral en los consejos de facultades. Faltan muchas. ¿Por qué? En los consejos de departamento, en los comités de departamentos, en casi todos los espacios, que ahí siempre somos los mismos que participamos. A veces nos vemos las caras los mismos en todos los espacios. Qué bueno sería activar esa participación mucho más fuerte en relación a que somos parte de un corpus político y ese corpus político tiene que ser deliberante, activo, permanente. No convertir la política en clientelismo o a qué directorio político hay que ir para que vote. No, tenemos que buscar una reflexión más profunda sobre la política en la universidad. Digamos, ¿qué país más político hay de Colombia, pero qué país más también contradictorio en el aspecto político hay? Pienso que aquí es necesario y el profesorado de la universidad debe politizarse en el mejor sentido de la palabra para defender ese bien común y ese bien colectivo que nos compete ahora más que nunca. Es que estamos en un momento demasiado complejo en la universidad. No sé si no hemos entendido todavía el momento tan complejo. Solamente lo entendemos cuando hay cese de pago de nómina, pero yo creo que aquí tenemos que ir más allá de eso, más allá del bolsillo del profesorado y más allá de lo que significa la universidad pública como un proyecto que hay que mirarlo detenidamente y mirar qué cambios sustanciales se pueden hacer en él. Profesor. Profesor Juan Camilo. Bueno, yo puedo arrancar para después darle la palabra a Juan Camilo. A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos unos estatutos bastante viejos que necesitan reformarse. Tenemos un estatuto general de antes de que esté Internet. En esa época no teníamos Internet en la universidad, no había regionalización. Entonces está claro que tenemos que actualizar estatuto general, tenemos que actualizar estatuto profesoral. Creo que se han hecho algunos avances, pero creo que es fundamental que nos reunamos como estamento profesoral para dar aportes y para liderar esas transformaciones. Es decir, esos cambios de estatuto tienen que ser liderados por los profesores. El estatuto general, el estatuto profesoral, tienen que incluir las condiciones actuales de los profesores. Yo creo que desde el Consejo Superior en este momento están listos para también empezar a formular el nuevo plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia. Y no veo en este momento que haya un movimiento en ese sentido. Entonces creo que estamos en una coyuntura que debemos aprovechar también para liderar eso. Creo que el plan de desarrollo debe incluir la reformulación de los estatutos de la universidad. Lo otro es, hablando de la ley 30, no es solamente el artículo 86 el que se debe reformar, sino que hay asuntos del gobierno universitario que vienen también por ley. Entonces debemos participar también en la reforma de los otros artículos de la ley 30.
Para complementar aquí lo que dice Natalia, yo he estado pensando mucho en estos días que uno siempre piensa que su posición es la más importante, ¿cierto? Pero yo creo que el papel de la representación profesoral en el Consejo Superior, justamente por la composición del Consejo, tiene que ser protagonista, porque es que nosotros somos los que vivimos aquí adentro de la universidad, dentro de la composición del Consejo Superior, vivimos el día a día, somos los que hacemos la investigación, somos los que estamos atentos, como decía la profe Lucía ahora, a la extensión. Interactuamos con los estudiantes de pregrado y de posgrado. Es decir, nosotros somos el centro, digamos, de la actividad universitaria con los estudiantes y las estudiantes, obviamente. En la composición actual del Consejo Superior, que como decía Natalia, viene determinada por la ley, muchos de los miembros son personas externas que se enteran de lo que pasa en el Consejo en la citación, están en el Consejo, votan y se van a hacer sus cosas, ¿cierto? A hacer la presidencia de la República, que es una tarea difícil, creo, el Ministerio de Educación, la gobernación, el sector externo, lo que sea. Entonces nosotros creo que tenemos que ser justamente esa fuerza, por ejemplo, que ponga a reflexionar al Consejo a través de lo que recogemos en nuestro estamento y con los demás estamentos sobre la necesidad de planear estratégicamente la universidad, sobre la necesidad de reformar los estatutos que, como decía Natalia, tanto el general como el profesoral y el estudiantil ni se diga, corresponden a una universidad que es distinta a la que tenemos hoy. Y hay un cuerpo profesoral, creo yo, suficientemente capacitado, excesivamente capacitado y suficientemente creativo para ayudar a que la representación profesoral lidere esa discusión. Yo he visto un montón de posiciones en esta mesa y en este auditorio que son necesarias, buenísimas, que las tenemos que recoger. Estoy de acuerdo con Vladimir en que hay que repensar la forma en la que se eligen los órganos directivos, no solamente la rectoría, sino como decía Nelson ahora, la decanatura, las direcciones de instituto, cuál papel juegan los institutos y las escuelas dentro del Consejo Superior Universitario, por ejemplo. Todo eso hay que conversarlo y decidirlo. Gracias. Gracias, profesor Juan Camilo. Seguida la profesora Jacqueline va a explicar un poco la fase que sigue, que es la pregunta entre candidatos. Bueno, no sin antes agradecer a todos los profesores aquí presentes y quienes se conectaron por chat para hacer sus preguntas. Bueno, profesores y profesoras, venimos ya para la el cuarto momento y último momento, ¿no? Consiste la pregunta entre ustedes, que son los candidatos a esta representación. Entonces, cada dupla va a tener la posibilidad de hacer una pregunta y la respuesta será por la dupla que se escoja al azar. Entonces, no sé si ustedes requieran un minutico para que se pongan de acuerdo en la pregunta que van a formular. Cada dupla va a formular una pregunta. O ya la tienen. Sí. Lo que pasa es que habría que sacar. La decimos y escogemos. Aquí están los nombres. Sí. ¿Ya tienen lista la pregunta? Por favor. Profesor, que no sea el... ¿Ya tiene la pregunta, profesor Juan Camilo y profesora Natalia? Tenemos 2 minutos para la respuesta. Sí, la pregunta que nosotros queremos hacer a la profe María Isabel y el profe Mauricio es que estamos hablando todos y creo que lo hemos mencionado sobre la necesidad de integrarnos, unirnos, reconocer las capacidades y las fortalezas que tiene las distintas instancias del cuerpo profesoral, particularmente en esta mesa, ustedes qué cualidades reconocen de las otras duplas que no son ustedes mismos y que puedan, por ejemplo, conversar con nosotros para poder potenciar la representación. Mejor dicho, ¿cómo podemos ayudarles las demás duplas en la representación a ustedes? Gracias, profe Juan Camilo. Comenzando por la dupla que ustedes integran,
consideramos que le pueden aportar mucho a esta representación en el tema que estaba hablando la profe Natalia ahorita, que es esa proyección de la universidad, ese nuevo plan de desarrollo que estamos pensando, y por su formación en sostenibilidad, en ambiente, creemos que la universidad tiene que dar un salto en ese tema. Entonces creemos que con su experiencia y su formación académica en esas áreas nos pueden aportar mucho si nosotros fuéramos elegidos a la representación profesoral para formular un plan de desarrollo que sea efectivamente integral y que abarque muchos asuntos. El profe Nelson y el profe John Mario tienen una experiencia grande en conocer la educación pública, las luchas que se han dado en la educación pública, la necesidad de reformular la financiación que se le da a la educación superior. Entonces creemos que nos pueden aportar mucho en el tema de las conexiones con el gobierno nacional para fortalecer el tema de los recursos. Y el tema, la profesora Lucía y el profesor Nelson, con toda la experiencia que tienen en la universidad, la trayectoria que tienen desde Asoprudea, su conexión con Asoprudea, nos pueden conectar o ayudar a la conexión de todo el profesorado. Creo que en estos momentos hay un quiebre profundo entre Asoprudea y otras representaciones del profesorado en la universidad, que por el bien de Asoprudea y su mantenimiento, porque la reconocemos como una agremiación importante, histórica, hay que fortalecerla y no debilitarla. Y creemos que hay posiciones desde Asoprudea que impiden la conexión de todo el profesorado. Yo los llamaría amorosamente a una reflexión sobre la forma en que han venido manejando asuntos de la representación del profesorado para cohesionarnos y unirnos más. Bueno, vamos a darle la palabra a ustedes precisamente para que formulen la pregunta a la dupla de profesores que les correspondió. Profesora Lucía y profesor Nelson, en una situación como la que tiene hoy la universidad de déficit estructural de más de 436.000 millones y que para solo este año hay un hueco en la liquidez, es decir, en los recursos que necesita la universidad para cerrar el año de más de 200 o de casi 200.000 millones, 197.000, ¿qué propuestas harían ustedes como representantes del superior para superar esta crisis que tiene la Universidad de Antioquia, que no es solo financiera, pero que la financiera nos lleva a otros asuntos que pueden agravar otras crisis como las violencias basadas en género y otros asuntos que hoy nos atacan como universidad? El déficit financiero que corre por los caminos de la Universidad de Antioquia es un déficit que corresponde a una base estructural. Desde hace mucho tiempo venimos mirando todas las finanzas y los presupuestos de la universidad y ha habido algunas volatilidades en estas situaciones de operabilidad de los presupuestos, traslados de cuentas unas a otras. Y esta situación no puede ocurrir. Nosotros también vemos que a veces se pasa de un bolsillo al otro bolsillo. Tenemos crisis que también, por el efecto de la crisis financiera, genera crisis con respecto a responsabilidades que tienen los grupos de investigación. Hace poco estuvimos en una charla sobre la situación del modelo de evaluación de los grupos de investigación que tiene el MinCiencias, y hombre, relativamente observamos inconsistencia en ello. Y ahí hay un punto principal que tiene que ver también con el factor financiero de la universidad, y es que los grupos financieros, los grupos de investigación están en este momento, diría yo, muchos insolventes. Y por otro lado, la crisis financiera de la universidad, hay que mirar también el efecto mismo de los procesos administrativos de la universidad. Realmente, desde el año 2007, por ejemplo, hemos venido interviniendo los procesos administrativos y operativos de la universidad, y yo he participado en eso, pero la administración central a nivel del Consejo Superior Universitario hace caso omiso a veces de esto, porque también es muy importante mencionar que a veces hay decisiones en el Consejo Superior Universitario
que son de opinión y no basadas en la normatividad. Muchas gracias. Pues yo creo que va a ser la segunda parte para complementar aquella otra. Bueno, entonces, o sea, frente a esta crisis final. La pregunta va dirigida al profesor Nelson Lozada y yo Mario. Entonces, claro, el porcho. No, frente a la crisis financiera que estamos atravesando en la universidad, incluso en Colombia, ¿cierto? Y como representantes profesorales en este órgano de máximas decisiones, digámoslo así, ¿qué acciones se harían desde la administración universitaria? Entiéndase que administración universitaria no significa los organismos o las juntas o lo que tenemos en la universidad, no, sino desde la administración que le está sirviendo a esas tres funciones misionales de la universidad, que son la investigación, la docencia y la extensión. O sea, en concreto es que esa parte de esas acciones que tendríamos que hacer desde el punto de vista financiero, las realicemos sin que nos afectemos en esas funciones misionales. Profesora, frente a su pregunta, el tema de la crisis financiera que hace un año ya casi ojalá no vuelva a ocurrir este año, aunque lo dudo, creo que hay mucha probabilidad de que se retrasen de nuevo los pagos, porque la crisis de liquidez es muy, muy seria y lo complejo en su pregunta es que esa crisis de liquidez nos puede paralizar, ¿sí? Y puede paralizar la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, este paciente está en cuidados intensivos, ¿sí? A mí me parece que las iniciativas que se han empezado a tomar, le estamos dando a un paciente de cáncer, le estamos dando acetaminofén. Sí, yo creo que ha faltado desde el Consejo Superior un plan más agresivo, si se puede utilizar esa palabra, pero más contundente en la búsqueda de solución financiera. Que parte de esa solución viene de recursos de nuestros dueños, que es el gobierno nacional y el gobierno departamental, y parte de esa solución es una eficiencia en los procesos universitarios. Sin, ojo, muy importante, sin comprometer los salarios, porque ese tema es sagrado, ¿sí? Entonces, en esa lógica tienen que ir las iniciativas. Quedan 30 segundos, vea, muy claro. Necesario el ICES más 5 puntos. Es una lucha nacional, no de la Universidad de Antioquia. El gobierno departamental solamente pone el 4% del presupuesto. Hay que buscar que dé más recursos a la universidad. El gobierno distrital, que tiene casi el 40% de estudiantes, no pone un solo peso a la base y nos cobra la energía y nos cobra el predial. Solamente la energía vale 14.000 millones de pesos. Es necesario que ellos se metan la mano al bolsillo. Es necesario que la universidad replantee internamente ciertas estructuras administrativas, que la haga más liviana, más flexible, pero que la haga obviamente sin apretar los emisionales. Y es necesario que nosotros nos juntemos para que esas entes administrativos den los recursos. Ayer anunció el ministro de Educación 37.000 millones de pesos más para la universidad en el transcurso de este año. Claro. Entonces ahí vamos y tenemos que unirnos para este gran cometido común. Profesores Nelson y John Mario, por favor, le formulan la pregunta a los profesores Juan Camilo y Natalia. Juan y Natalia, sí, nosotros le preguntamos a ustedes. El tema yo creo que sigue la misma línea. En el Consejo Superior Universitario nos encontraremos con dos actores muy importantes en las decisiones de la universidad, como es la representación del gobierno nacional y el gobierno departamental. Que como lo mencioné ahorita en mi respuesta, son los quienes financian la universidad, unos más, otros en menor proporción. ¿Cuál va a ser la posición frente a estos dos actores, ¿sí? En cuanto a los reclamos o en cuanto a las demandas, en vista de que lo que hemos observado en los últimos meses es que no necesariamente están planteando soluciones. La gobernación nos prestó una plata porque la idea está subordinada a la gobernación y nos cobra el 10% de interés en un préstamo de un año. Y salió en los medios como si esa fuera la salvación para cerrar el año
Anterior no, eso fue un negocio que hizo la idea, que prestó una plata muy bien cobrada. Y todavía esperamos del gobierno, tiene una deuda muy grande, con la solución que se tiene que dar estructural a través de del cambio en la fórmula del artículo 86-87, que es el corazón del financiamiento de la educación pública en Colombia. Entonces, ¿cuáles serían esos reclamos, esas demandas, esa posición ante esos dos actores en el Consejo Superior Universitario? Si quieren, yo empiezo. Y Natalia termina. Nuestra posición es fundamentalmente, como ustedes han visto aquí, de diálogo, de concertación y en alguna medida con estos actores de persuasión. Yo creo que es muy importante recordarle, como decía ahorita algunos de ustedes, a nuestros dueños, que son el Estado, que es que la universidad no es un proyecto financiero, ¿cierto? La universidad es un proyecto social, un proyecto cultural y la educación es un derecho fundamental. Y la generación de conocimiento no solamente sirve para usar el 1279, la generación de conocimiento que todos nosotros hacemos sirve para resolver problemas fundamentales de la sociedad. Y eso hay que recordárselo a nuestros dueños. Hay que recordarles que es importante invertir en este proyecto, porque invertir en este proyecto va a tener beneficios políticos y sociales fundamentales para ellos. Yo creo que eso es importante, ¿cierto? Ir, digamos, en principio con una persuasión para recordarles a ellos la importancia del proyecto colectivo y social que es la universidad y que ha sido protagonista en la historia del departamento y de la nación por mucho tiempo. Quizás, claro, cuando uno tiene un problema de tener la fiebre, dice, ¿qué me tomo para esta fiebre? Pero hay que recordar la importancia del cuerpo que es la universidad y creo que con eso nosotros podríamos ser capaces de ayudar a concertar salidas que vayan más allá del préstamo, ¿cierto? Porque es que yo estoy de acuerdo con ustedes y estamos de acuerdo en que el préstamo no es la solución, ¿cierto? El préstamo es un paño de agua tibia que incluso puede profundizar la crisis después, ¿cierto? Es aplazar un problema. Nosotros creemos en el poder del diálogo y en el poder del convencimiento sobre la importancia de este proyecto y sobre la necesidad de invertir en este proyecto como un proyecto de inversión social. Tiempo. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera hemos finalizado este conversatorio. Como ustedes pudieron darse cuenta, rastreamos, hicimos un panorama, un recorrido por los diferentes aspectos de los intereses del profesorado. Obviamente quedaron por fuera otros elementos importantes, pero por razones de tiempo tampoco los podíamos cubrir todos. Queremos darle un especial agradecimiento a cada uno de ustedes. Todos teníamos una agenda académica, una agenda científica, una agenda de distinto orden administrativa y hemos hecho el esfuerzo de estar acá. Gracias a los profesores que se conectaron, gracias a los profesores que vinieron, a las profesoras. Eso es importante. No se puede construir una presencia de representante profesoral en el Consejo Superior si no estamos acompañándolos, porque ustedes nos representan. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todas. Seguimos en comunicación. Cualquier información, pregunta o lo que analizamos a través de la Asociación de Profesores. Bueno, chao. Adiós. Gracias. Oiga, quien sea de se dará cuenta. Con gusto, hoy nos vamos pronto porque quedamos sola. Porque ya te voy a quedar. Saludar. Gracias. La Sara.